Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre la nueva crisis mundial que se está gestando en Irak y sobre otras dos crisis más cerca de casa. Empecemos por Irak. Mientras todos estábamos viendo el fútbol, un ejército rebelde que se hace llamar el Estado Islámico se ha apoderado de buena parte de Irak y Siria y anunció lo que ellos llaman la creación de un califato, o sea, un imperio panislámico en todo el Medio Oriente. Y Estados Unidos y varias otras potencias están alertando que si los rebeldes siguen avanzando sobre la capital de Irak y toman alguno de los pozos petroleros más importantes de ese país, no solo se crearía un Estado fundamentalista islámico desde donde se podrían organizar ataques terroristas a Estados Unidos, Europa y otros países, sino que se podrían disparar los precios mundiales del petróleo y crear una nueva crisis económica mundial. ¿Qué es este califato islámico que pretenden construir? ¿Y quién es este misterioso personaje, Abu Bakr al-Baghdadi, que se proclama califa, el nuevo líder de este Estado Islámico transnacional? ¿Y cuán cerca están los rebeldes, los insurgentes, de llegar a la capital de Irak y tomar el poder? Le hicimos todas estas preguntas al ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Hoshyar Zebari, quien habló en exclusividad con nosotros desde la capital de Irak. Vamos a hablar de eso y luego, más tarde en el programa, vamos a hablar sobre cuál va a ser el impacto de esta humillante derrota de 7-1 de Brasil en el Mundial, cuál va a ser el impacto sobre las elecciones de octubre en Brasil. Y también vamos a hablar de Venezuela y si ahora que terminó el Mundial volverán las protestas masivas en Venezuela. Nos van a acompañar hoy desde Barcelona, en España, el profesor Hassam Amira Fernández, investigador principal del mundo árabe del Real Instituto Elcano de España. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí, en nuestros estudios, vamos a tener al doctor Frank Mora, ex alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos y director del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, el doctor Luis Fleischman, profesor de la Universidad de la Florida y experto en asuntos latinoamericanos y del Medio Oriente y autor del reciente libro Latinoamérica en la era post-Chávez, y al dirigente opositor venezolano Diego Arria, quien fuera embajador y presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas allí en Nueva York. Y más tarde vamos a tener el programa a la licenciada Beatriz Rangel, ex ministra de la Secretaría de la Presidencia de Venezuela. Bueno, vamos directamente a la entrevista telefónica que le hicimos al ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Hoshyar Zebari, desde allí, desde Irak. Veamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos leyendo reportes en la prensa a diario de que Irak está a punto de desaparecer. Según casi todos los reportes de prensa extranjera en Irak, los rebeldes del Estado Islámico de Irak y el Levante, este grupo llamado ISIS o ISIL, afiliado a Al-Qaeda, está acercándose cada vez más, está por tomar la capital iraquí. ¿Cierto o falso? Esto no es cierto. De hecho, creo que su ofensiva se está quedando sin gasolina, ya que las fuerzas de seguridad iraquí han logrado consolidarse y han hecho que estos extremistas se retiren, retrocedan de la capital Bagdad. Y no hay peligro por ahora, al menos en la capital. Todos estos reportes son falsos. La situación en Bagdad es calmada, pacífica, y por eso no es verdad. La lucha, la guerra, se está dando muy lejos de la capital iraquí. Los periodistas que están en Irak dicen que, según testigos, este grupo insurgente terrorista, ISIS, afiliado a Al-Qaeda, ya ha tomado Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, y también Faluya, otra ciudad importante, y
estaría a punto de tomar la capital. ¿Son exagerados esos reportes o el hecho que hayan capturado esas dos ciudades no necesariamente significa que van a poder tomar la capital? Sí, así es. Los insurgentes se han hecho al control de las ciudades de Mosul, Tikrit, Fallujah. Ellos están allá. Definitivamente, hasta ahora siguen allá. Pero el gobierno está determinado a reasegurar el control de estas ciudades. Pero esto no es solo una operación de seguridad militar. Es una operación también política, donde se buscan soluciones de ambos lados, militar y política. ¿Cuán grande es este grupo insurgente, ISIS? ¿Cuántos combatientes tienen y quién los están financiando? Bueno, varios miles de combatientes. Son miles. Ahora se han establecido como un califato, un Estado Islámico, que controla vastos territorios, al este de Siria y al oeste de Irak. Y realmente no sé el número exacto de estos rebeldes, pero definitivamente ellos están controlando un territorio muy grande. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Obama, está acusando al gobierno de Irak, específicamente al primer ministro al-Maliki, de no estar gobernando para todos en Irak, de estar antagonizando a la población sunita de Irak, y eso está ayudando enormemente, dice el gobierno de Estados Unidos, a los insurgentes. ¿Cierto o falso? No, definitivamente hace muy poco fue la primera vez que el nuevo parlamento iraquí se reunió y los nuevos miembros entraron y juramentaron y se organizaron. Y el proceso político definitivamente llevará a un nuevo gobierno. Pero el nuevo gobierno deberá establecerse. Pero este proceso constitucional y político deberá ser regido por la Constitución de Irak. Así que estamos en ese estado. Y las elecciones producirán gobierno de unidad nacional. Vamos a España, doctor Fernández, en España. ¿Usted está de acuerdo con lo que nos acaba de decir el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, de que los rebeldes están lejos de la capital y que no hay peligro de que tomen la capital, de que caiga Irak, o no? Bueno, se trata de un grupo de diferentes movimientos insurgentes. El más llamativo es el autodenominado Estado Islámico, que ha llegado desde Siria por la situación que hay allí y por no haber intervenido de alguna manera para evitar la radicalización dentro de Siria, y sin embargo a eso se ha sumado también población local de pero perdón, profesor, lo que le estaba preguntando, no sé si me escuchó, es si hay un peligro real. El canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Irak nos decía recién de que estos reportes de prensa de que los rebeldes están a punto de tomar la capital son falsos. Él dice de que los rebeldes están lejos de la capital, que no hay peligro. ¿Cierto o falso eso? La insurgencia ahora mismo está lejos de la ciudad de Bagdad, de la capital iraquí, y es una mezcla muy diversa de grupos. Entre ellos no tienen una agenda común y sus intereses pueden ser incompatibles. Entonces, ¿usted no ve un peligro? ¿Usted cree que este califato islámico que han anunciado es una cosa seria como la que está reflejando la prensa internacional, o que se está exagerando un poco las posibilidades de que estos grupos realmente tomen el poder y se conviertan en un imperio pan-islámico? Para que haya un califato y un califa hace falta que tenga seguidores o súbditos que acepten su legitimidad. La mayoría absoluta de los musulmanes del mundo ven a este señor al-Baghdadi como alguien anacrónico y que puede moverse en un contexto concreto muy de conflicto, en el caso de la frontera entre Siria e Irak, pero ni mucho menos, ni lo que él plantea ni lo que ofrece tiene un atractivo y solamente puede avanzar siempre que haya un contexto de conflicto. Y eso es lo que ahora mismo hay en ese continuo de una frontera casi borrada entre Siria e Irak. Pero, doctor Frank Mora, tan inofensivos no tienen que ser estos insurgentes, porque ya han tomado varias de las ciudades más grandes de Irak, ¿o no? Sí las han tomado, pero ya van a llegar hasta ese punto, porque la mayoría de la población Irak no es sunita. O sea, es un califato sunita. Los chiitas controlan el sur hasta Bagdad y los kurdos controlan el norte
este, ¿no? Entonces, están contenidos de cierto punto y no van a poder realmente llegar hasta Bagdad. Puede que exista una guerra civil, puede que haya una fragmentación de Irak, los kurdos están amenazando en crear un Estado en el norte de Irak, y yo creo que fundamentalmente, Andrés, es un problema de una crisis política y de gobernabilidad. Maliki no ha sabido gobernar en base a un consenso y una Ahora democracia. vamos a ir a eso, pero doctor Fleischmann, ¿usted está de acuerdo en que esto es una amenaza militar contenida? Es una amenaza militar que puede llegar a ser contenida, pero si no se la contiene puede llegar a ser un grave problema, porque tiene el potencial de que los sunitas sean reclutados, particularmente sunitas descontentos. Y como dijo el doctor Mora antes, o sea, este problema fue creado por culpa de Nouri al-Maliki, justamente porque... El primer ministro de Irak, porque justamente después de las elecciones del 2010, en lugar de gobernar mediante la inclusión, lo que hizo fue imponer un gobierno chiita con ayuda de Irán. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una guerra tribal entre sunis y chiitas? Y de alguna forma, en mi opinión, sí, pero lo peor es que esto se puede llegar a expandir donde sunis de otros lugares puedan llegar a reclutarse para el ISIS. Por ejemplo, hay 1 millón de refugiados sirios en Jordania. Estoy seguro de que el ISIS puede llegar a reclutar gente ahí. Este califato, ahí está. Vamos a un corte y cuando volvamos, ¿quién es este califa, este hombre que se ha proclamado emperador, califa del Medio Oriente? Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva que le hicimos al ministro de Relaciones de Irak, Hoshyar Zebari. Según nos decía el ministro en el bloque anterior, según ellos, los insurgentes estos que quieren establecer un califato fundamentalista islámico todavía están lejos de la capital y según él, los reportes de prensa según los cuales estos rebeldes están por tomar la capital son falsos. Vamos a Barcelona, profesor Amira Fernández. ¿Quién es este personaje al-Baghdadi, este hombre que se ha proclamado líder de este califato islámico? ¿Quién es este personaje? Al-Baghdadi es un radical que quiere ser reconocido por parte de todos los musulmanes del mundo, es decir, 1.400 millones de musulmanes, y por parte del resto del mundo como califa, la máxima autoridad que debe ser obedecida por parte de todos. El tiempo dirá si será un califa o un delincuente que está al mando de una organización que siembra el terror, pero que aprovecha el terreno fértil del malestar y el terreno del descontento profundo que hay en algunas poblaciones de Oriente Medio. No se trata de un problema puramente de lucha contra el terrorismo, es un problema político, como se ha dicho anteriormente, por unas formas de gobierno sectarias por parte del gobierno iraquí de Nouri al-Maliki y por unas instituciones muy viciadas y una corrupción rampante dentro de Irak, y esto es lo que crea el terreno fértil donde se suman varios grupos, no solamente el llamado Estado Islámico, sino también grupos insurgentes locales, tribales y antiguos militares del régimen anterior iraquí, y toda esa mezcla es la que está llevando a un avance espectacular, porque ha sido rápido, pero muy frágil porque entre ellos tampoco tienen los mismos fines. Profesor Amira Fernández, rápidamente, en 30 segundos, ¿qué exactamente es un califato? Se está hablando de un modelo de organización social y política apelando a lo que existía hace muchos siglos en la comunidad musulmana, y esto es algo que está en desconexión temporal, es un anacronismo en estos momentos, y la mayoría absoluta de los musulmanes lo ven como algo muy raro y que se debe solamente a lo que hay en Irak y en Siria de conflicto y de violencia. Doctor Frank Mora, estos grupos insurgentes están siendo más fundamentalistas, por ejemplo, con las mujeres, con los grupos cristianos, que Al-Qaeda, o están en la misma liga? Bueno, se han separado de Al-Qaeda. Al-Qaeda ha denunciado a este califato, que me parece
Porque estaban juntos y después se pelearon. Claro, un divorcio, vamos a decir, en un momento por las acciones que estaban tomando en Siria, ¿no? Ocurrió pero el Baghdadi, yo quería agregar lo que dijo el profesor Andrés, es que Baghdadi primero fue un profesor de teología durante... ¿Un colega de ustedes? Bueno, no sé si... pero enseñaba teología, pero estuvo 10 meses en un campo militar detenido durante la ocupación norteamericana. Y muchos piensan, yo no tengo evidencia de esto, que durante este tiempo se radicalizó en el campamento y salió después de 10 meses hacia el norte y Siria. Y después desapareció y está surgiendo en este momento. Doctor Fleischmann, ¿más peligrosos o menos peligrosos que otros de estos tantos líderes fundamentalistas? Bueno, yo pienso que es, en este momento, yo diría que es tan peligroso como otros movimientos. Lo que está, al declarar el califato, hay que entender, no es que se declaró un califato, es una especie de la idea que decía George Sorel, que usaba mucho Mussolini, que usaba el tema de la huelga general. Como que el significado de la huelga general no es la huelga en sí o conseguir ciertos objetivos, sino generar una especie de energía, excitación entre las masas. Y tú fíjate que una de las cosas que sucedió fue que Hamás comienza a atacar a Israel, por ejemplo, en el momento muy poco después que el califato es declarado. O sea que el poder de este califato es en declarar victoria y en apelar a las masas. Pero eso no estaba relacionado con la muerte de los 3 judíos en Israel y después la represalia y la muerte del joven palestino. O sea, bueno, no era una dinámica divorciada. Sí, pero lo que tú estás en este momento describiendo es justamente las últimas etapas. Porque en realidad lo que Hamás quiso hacer mediante esta ofensiva, incluso al secuestrar estos 3 chicos, fue precisamente delegitimizar el proceso de paz, traicionar a Abbas y volcar a todos los palestinos en contra del proceso de paz, o sea, en favor de Hamás. O sea, esto no fue simplemente un ataque en contra, eso no fue una reacción simplemente a... los chicos fue la última etapa. Fue una provocación de Hamás precisamente para volcar, para destruir el proceso de paz y, en mi opinión, parte estuvo también inspirado por lo que pasó en el califato, una sensación de poder, una sensación de excitación. Vamos al embajador Diego Arria. Embajador, usted fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como venezolano conoce muy bien el tema del petróleo. ¿Hay un peligro de que es lo que más nos impactaría a todos nosotros, o más directamente por lo menos, hay un peligro de que si estos insurgentes que quieren hacer este califato toman los pozos petroleros más importantes de Irak, se disparen los precios de petróleo y entremos en una nueva crisis mundial? Pero fíjate, yo oyendo todas estas explicaciones, no puedo dejar de recordarme las palabras del secretario general de la Liga Árabe, Amer Moussa, que me dijo durante la intervención a Irak, se están abriendo las puertas del infierno y como vemos no hay GPS para navegar en el infierno y se han desatado toda clase de demonios y circunstancias. Francamente, no daría la impresión de que estamos a punto de que haya una crisis energética. Por otra parte, los kurdos están buscando cómo controlar justamente uno de los pozos petroleros más importantes. Así que no lo veo de esa manera, Andrés. Vamos a España, profesor Amira Fernández. Doctor, ¿qué tendría que hacer Estados Unidos y Europa y la Unión Europea ante este avance de este ejército insurgente que quiere crear un califato fundamentalista islámico en el Medio Oriente? Lo que está ocurriendo... ¿Qué tendrían que hacer? Sí. Adelante. Lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, tanto en Irak como en Siria, está conectado entre sí. Se está brindando un apoyo casi incondicional por parte tanto de Estados Unidos como también de otros países de la Unión Europea, incluso de la República Islámica de Irán, al gobierno iraquí encabezado por el primer ministro Nouri al-Maliki, a pesar de que sus políticas están ahondando en el sectarismo dentro del país y que no tiene un récord, un historial de buen gobierno, más bien todo lo contrario, con unas instituciones muy corruptas y con una parte de la población importante del país que se siente discriminada y agraviada, y eso es lo que crea el terreno fértil para la radicalización o que haya movimientos insurgentes que avancen. Hace falta presionar para que haya una forma de gobierno más inclusiva
para que haya profundas reformas dentro de Irak y que se cumplan algunos de los pactos que ya se habían alcanzado, pero que no se han llevado a cabo porque se han centrado en la lucha contra el terrorismo, como si todo lo que pasa allí se tratara exclusivamente de un fenómeno terrorista, y va mucho más allá, porque el descontento social y la insurgencia necesitan de soluciones políticas. Doctor Frank Mora, usted fue un alto funcionario del Pentágono. Esto es una película que hemos visto muchas veces. Estados Unidos y Europa tratan de amoldar a estos gobiernos sectarios, tribales, para que sean más incluyentes, para que se porten mejor. Después no lo hacen, después Estados Unidos y sus aliados invaden, y después los que Estados Unidos apoya terminan siendo los principales terroristas anti-estadounidenses. O sea, ¿cómo salir de este círculo vicioso que siempre pasa lo mismo? Hay que reconocer las limitaciones que tiene Estados Unidos y Europa en cuanto a influir de una manera significante aquí en Irak. Andrés, aquí no hay una solución militar. Si Estados Unidos estaría en condiciones de enviar 200.000 tropas, no va a solucionar el problema, que es fundamentalmente político, de legitimidad y de gobernabilidad, como mencionó el profesor Fernández. Aquí hay que, el gobierno de Maliki realmente tiene que hacer las reformas, tiene que gobernar inclusivamente. Sabes que el vicepresidente de Irak está en el exilio. Eso no puede ser así. Y mientras tanto, no va a haber ninguna manera. Pero Estados Unidos, ante el temor de que estos insurgentes tomen el poder, ¿no va a terminar apoyando al menos malo, Maliki? Pero yo creo que hay maneras de presionar a Maliki y a otros de que salga el poder y que crean otra alternativa, otro gobierno, porque él no ha sido capaz, o quizás no ha tenido la voluntad política de gobernar democráticamente. Mientras él sea, en mi opinión, Andrés, primer ministro de Irak, vamos a tener el mismo nivel de descontento, de exclusión y de represión. Embajador Diego Arria, usted fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Hay alguna esperanza de que el mundo pueda presionar a este primer ministro iraquí para que cambie, para que sea más incluyente, para que no deje de perseguir a sus opositores? Yo comparto lo que dice el doctor Mora. Francamente, aquí hay una repetición nuevamente del caso de Libia, de Yugoslavia, en la cual la comunidad internacional no interviene oportunamente. El caso de Siria, que ha desatado en gran parte todo esto que está ocurriendo, es un caso clásico, pero hay un tema aún de una gran peligrosidad. El tema nuclear, el problema nuclear de Irán ha quedado un poco en segundo nivel ante ahora los Estados Unidos obligados a ayudar a Irak, aliado a Irán, mientras que Irán realmente es la verdadera amenaza dentro del área por su peligrosidad nuclear en el futuro. Entonces, doctor Fleischmann, Estados Unidos ahora de hecho se está aliando con Irán, su peor enemigo, que está construyendo supuestamente una bomba atómica para detener a estos fundamentalistas que quieren hacer este califato. Bueno, yo pienso que en algún momento expresó la intención de hacerlo, y en mi opinión es un error garrafal, como lo fue el tratar de resolver el problema sirio mediante los rusos. O sea, Irán es parte del problema porque Irán apoyó la agenda de Maliki de exclusión. ¿Pero el enemigo de mi enemigo no es mi amigo? No, esto no es una opción. Irán no es... Ya recordemos el caso Irán-Contras. Irán no es un aliado bajo ningún concepto. Irán incluso tiene dos grupos terroristas chiitas actuando en Irak que han sido responsables por el asesinato de cientos de soldados norteamericanos. O sea, la alianza con Irán, por un lado, neutralizaría las negociaciones sobre el tema nuclear con Irán, o sea, que decía, bueno, nosotros cooperamos con ustedes con Irak, pero tranquilos con el tema nuclear. Y por otro lado, Irán no es un aliado para confiar. Y por otro lado, estoy totalmente de acuerdo que hay que presionar a Maliki para que renuncie y crear un gobierno nuevo con más legitimidad. Pero no hay que olvidarse del tema sirio. ¿Y qué pasó aquí con Siria? Hubo una inacción total por parte del presidente Obama, diciendo de que si nosotros ayudamos a la oposición moderada, vaya a saber finalmente quién iba a tomar el poder. Y de hecho, o sea, refiriéndose a los radicales sunistas, y de hecho, con toda la inacción, en este momento son los radicales sunistas los que están ganando, y la oposición moderada totalmente perdió. De alguna forma hay que hacer algo en Siria, hay que comenzar a apoyar, y acá es donde estoy en desacuerdo con Frank, algo militar sí, sin intervención directa militar, pero comenzar a ayudar a los sectores opositores en Siria que son moderados. Porque dentro del mundo árabe hay
elementos que son democráticos y hay elementos que vale la pena invertir. Pero a ver, doctor Mora, hay elementos que se dicen moderados y que al rato se sacan la careta y resultan no ser tan moderados. Y esa es la inacción que expresó el profesor Fleischman. Hay que reconocer que la situación en sí era muy compleja, era muy difícil decir cuál era el moderado y cuál era el radical. Y lo que la Casa Blanca no quería... Osama Bin Laden era un supuesto moderado al que la CIA financió durante un... Y el peligro era, si vamos a apoyar con armamentos a un grupo, si esos armamentos sofisticados caen en las manos de los más radicales y tumban un avión, fue el presidente Obama que le van a echar la culpa. Entonces, por eso hubo cierta cautela. Usted, por su experiencia en el Pentágono, doctor Mora, ¿usted cree que esa cautela la van a mantener en Estados Unidos? En Siria sí, y definitivamente en Irak. Yo no creo que hay voluntad política en la Casa Blanca o en el pueblo norteamericano de una solución, una alternativa militar. Eso no quiere decir que hay apoyo técnico, apoyo de asesoramiento que se está dando y que se va a dar, pero una ocupación, una presencia de 100.000, 200.000 soldados en Irak, eso no va... Muchísimas gracias, doctor Fleischman, muchísimas gracias, doctor Mora, muchísimas gracias, doctor Amira Fernández en España. Vamos a un corte y después vamos a hablar de esa pregunta que muchos nos hacemos. Esta derrota que sufrió Brasil 7-1 en el Mundial, ¿va a tener un impacto sobre el intento de reelección de la presidenta Dilma Rousseff? Se lo vamos a preguntar a todos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La noticia de la semana fue la terrible, humillante, insólita, histórica, no sé cómo llamarla, la derrota de 7-1 de Brasil en este Mundial de Fútbol. Se nos ha unido al panel Beatriz Rangel, ex ministra de la Secretaría de la Presidencia de Venezuela y una conocida analista de temas internacionales. Beatriz, gracias por juntarte con nosotros. Bueno, la pregunta del $1.000.000. Este mazazo al clima de optimismo que se vivía en Brasil, Beatriz, ¿va a tener algún impacto en las elecciones de octubre en Brasil? Va a acelerar una tendencia que ya venía formándose antes del Mundial, con un conjunto de protestas que expresaban el no acuerdo de sectores importantes de la clase media brasileña con este gasto insólito que se hizo en toda una infraestructura deportiva que muchas ciudades, por ejemplo las de Pará, después no van a tener ningún uso. O sea, hicieron estos mausoleos, estos estadios gigantescos para ciudades que jamás van a poder llenar un estadio. Sí, al propio tiempo que la inflación está afectando a la población civil y que el crecimiento económico que parecía que iba a ser muy auspicioso por toda una década, se estancó desde hace como 4 años y el performance económico de Brasil realmente es malo en este momento. Pero ¿tú crees, Beatriz, que eso va a impactar la reelección de Rousseff? Porque todavía está encabezando las encuestas con casi el 40% de aprobación. Bueno, porque es que lo que pasa es que cuando venga, después de la fiesta, siempre viene, cuando uno se emborracha, entonces viene el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza va a venir después de la fiesta. Obviamente van a llegar hasta el domingo con su juego, porque tienen al mundo entero, está ahí en Brasil en este momento. Pero cuando termine eso y pase la reunión del grupo de los BRIC, que es en Fortaleza casi inmediatamente después del Mundial, ellos se van a dar cuenta de que mucho de lo que estaba diciendo la oposición, particularmente a Aécio Neves, que había que ser un poco más prudente con el gasto en el tema de la infraestructura, que había que atender muchísimo más el tema de la política macroeconómica, le va a dar la razón y la gente va a empezar a pensar quién tiene la razón. ¿Tú crees que pierde Dilma? Yo creo que puede perder, sí, en este momento sí. Wow. Doctor Fleischman. Sí, yo pienso que sí. No sé en qué sentido está relacionado con el Mundial, pero yo pienso que gastos y corrupción obviamente van a ser parte de la campaña y ciertamente lo que la clase media demanda, o sea, mejor servicios, lo que se llama una clase media que de alguna forma subió a la clase media, satisfizo necesidades básicas que otros países todavía están luchando, pero que exigen un poquito más. Yo pienso que este problema existió antes del Mundial y va a continuar existiendo después del Mundial.
Yo pienso que en este momento el Mundial genera una emoción, pero la emoción es temporaria. Pero déjeme jugar un poquito no veo la caída asociada directamente al Mundial, porque incluso hubo algunos que se beneficiaron del Mundial. Por ejemplo, la cantidad de trabajadores que trabajaron en la construcción de los estadios, la cantidad de turismo que Brasil atrajo, por ejemplo, en ciudades como Fortaleza o otras ciudades como Manaus. Hubo alguna gente que se benefició, pero no sé si es el Mundial el punto de referencia para las próximas elecciones. Pero ¿tú crees que gana o pierde? Existente. ¿Tú crees que gana o pierde Dilma? Yo pienso que es cuestionable, pero tiene que ver con una situación premundialista. Y yo creo que Dilma es cuestionable. No sé si va a ganar. Pero no déjeme sé jugar si va a un ganar. poquito. Tengo mis dudas. Déjeme jugar un poquito al abogado del diablo. Todo lo que ustedes dicen es cierto, pero por el otro lado, la presidenta Dilma Rousseff va a tener el 50% del tiempo de televisión en Brasil, que es lo que más cuenta porque el gran porcentaje de gente en Brasil, como en todos los países, no lee los periódicos, seguía por los avisos en televisión. Por el sistema político de Brasil, en que los partidos tienen tiempos asignados a la televisión, la coalición de la presidenta de Brasil le va a tocar el 50%. Por otro lado, tienen estos programas sociales, el Plan Hambre Cero y otros. Bolsa Familia. Bolsa Familia, por lo cual 15 millones de familias van a, votar a favor de quienes les dan subsidios. Entonces, tiene bastante a su favor, ¿o no? Eso depende de quién es el candidato opositor. Porque ellos tienen dos vueltas. Claro, ellos tienen dos vueltas y además de que tienen dos vueltas, yo creo que una persona que venga de un partido de esos que auspicia la virtud macroeconómica y que diga estos programas son muy costosos, va a decir, pero yo creo que si la oposición viene de quienes iniciaron esos programas, porque hay que recordar que esos programas se iniciaron con Fernando Enrique Cardoso, lo que hizo el PT fue exponenciarlos, pero es el partido de Fernando Enrique Cardoso quien los inicia. ¿Tú crees que la presidenta Dilma Rousseff reaccionó bien ante esta pérdida? O sea, inmediatamente después de la derrota, están pasando por Twitter todo tipo de bromas a Brasil, una foto, por ejemplo, de Dilma Rousseff subiéndose a un helicóptero. O sea, se convirtió de la noche a la mañana en un centro de bromas. ¿Tú crees que reaccionó bien ella sacando un Twitter diciendo me duele terriblemente, como a todos los brasileños, esta derrota, después dando una entrevista a CNN diciendo esto ha sido terriblemente doloroso? ¿Qué le hubieras aconsejado tú? No, yo creo que ella hizo bien, porque en estas cosas tú tienes que estar con el pueblo, y el pueblo estaba muy adolorido en ese momento, y creo que eso le ganó simpatías. Yo creo que ella explotó un sentimiento, se colocó del lado del pueblo. Es un poquito también lo que hizo Tony Blair con la reina. O sea, el pueblo estaba llorando a la princesa Diana, y si la reina no se acercaba al pueblo, el pueblo la iba a rechazar. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a hablar de Venezuela. Y vamos a hablar si después de esta pausa que dio el Mundial en la conversación política de nuestro continente, por lo menos, se va a volver a calentar la situación en Venezuela. Se lo vamos a preguntar a uno de los dirigentes políticos más conocidos de Venezuela, el embajador Diego Arria. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de varios temas. Vamos a hablar un poco de Venezuela. ¿Qué va a pasar ahora que terminó el Mundial en Venezuela? Estas protestas estudiantiles y de grandes sectores de la sociedad venezolana que terminaron con por lo menos 43 muertos, centenares, sino miles de heridos y detenidos, ¿van a volver ahora que terminó esta pausa del Mundial o no? ¿O el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha logrado capear el temporal? Vamos a preguntarle al embajador Diego Arria, uno de los más conocidos dirigentes opositores de Venezuela. Embajador Arria, ¿va a volver a calentarse a la calle en Venezuela ahora que pasó el Mundial o no? Yo creo, Andrés, que el régimen venezolano está en una etapa terminal, no me cabe la menor duda, igual que su jefe de Estado ya ha colapsado, no solo ante los ojos del país, sino ante sus propios correligionarios, dentro de su propio régimen.
Aquí el tema del calentamiento de las calles yo creo que va mucho más allá. Yo creo que es un tema de un país que se siente burlado, robado en sus derechos, en su libertad. El problema está en que no se puede, está bien volar con los jóvenes en sus sueños, pero no querer montarse sobre la espalda de los jóvenes para que ellos sean los que comanden un proceso de rescate en Venezuela. Eso es lo que está en este momento en juego. Igual que está en juego cuál es la posición que tiene la dirigencia llamada oficial, que yo llamo la oposición leal, en cuanto a mantener una ficticia relaciones de un diálogo con el régimen, que lo que ha ayudado es para preservar una especie de cobertura de legitimidad de un régimen dictatorial entregado. Pero embajador, usted me ha dado la oportunidad de hacerle dos preguntas claves acá con lo que acaba de decir. Primera pregunta, usted dice el régimen está en un estado terminal, pero eso lo vienen diciendo hace 15 años, y especialmente desde que asumió el presidente Maduro. Sin embargo, Venezuela, aunque sus exportaciones de petróleo han colapsado, todavía recibe miles de millones de dólares anuales que el gobierno dispone para comprar votos en el Congreso, pagar generales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, usted culpa a la dirigencia opositora de tener una actitud quizás demasiado moderada hacia el gobierno, pero ¿no están ustedes, los opositores más críticos, quebrando la oposición de Venezuela, que logró la mitad, si no más, de los votos en las últimas elecciones, y por lo tanto haciéndole el mayor daño que podrían hacerle a la oposición en Venezuela? Fíjate, Andrés, nosotros más que una oposición tenemos mucha gente con posiciones. Y la suma de posiciones no han dado como resultado los votos que tú señalas, pero no es un esfuerzo realmente coordinado. Aquí hay una lucha entre los que creen que hay que rescatar la libertad y los que creen que hay que ir rescatando escaños en las asambleas legislativas, en las gobernaciones, en un largo proceso. Yo soy de los que no aspira a que con el colapso de la economía vaya a colapsar el régimen. Ya vemos el caso de Cuba, que sin petróleo tiene más de 50 años aguantando. No, cuando yo me refiero a la parte terminal, me refiero políticamente, internamente, está evidente que no solamente es un régimen manejado por los cubanos, sino manejado por los militares. Y los militares tienen un sentido de la dirección del viento mucho más profunda de la que lo tienen los jerarcas de ese régimen venezolano. Pero, embajador, déjeme volver a la segunda pregunta. La oposición venezolana, para mí por lo menos y para muchos que miramos desde afuera, ha logrado algo dificilísimo, algo casi increíble. En las últimas elecciones, a pesar de tener apenas un mínimo porcentaje del tiempo en televisión, a pesar de tener todas las trampas que habidas y por haber en las leyes en su contra, a pesar de todo, casi ganan o ganaron. Entonces, al decir lo que usted está diciendo, al criticar la dirigencia opositora, al dividirse la oposición, por lo menos mirándolo de afuera, la oposición no va a tener absolutamente ninguna posibilidad de llegar al gobierno si se divide, ¿o me equivoco? Andrés, lo que ganamos fuimos los venezolanos. Esa elección se ganó, de eso no hay la menor duda. Que luego no se haya querido reclamar es otro tema de discusión, seguramente en otras circunstancias. No, yo creo que hay algo mucho más importante que la unidad, que es la unión. La unión significa la suma de esfuerzos, pero con un sentido, no es simplemente para sustituir a este régimen, para ponerme yo o el otro. No, se trata de rescatar y de sustituir a este régimen por refundar la República de Venezuela. Venezuela tendrá que ser refundada, Andrés, porque simplemente maquillar a este régimen dictatorial, militarista, entregado a otro país, no va a ser suficiente. Pero, embajador Larrea, si en el año o 2 años que quedan, 2 años para las elecciones legislativas, ¿usted está en contra de participar en esa elección legislativa? Ese fue un error que cometió la oposición hace unos años y les costó carísimo. ¿No sería un error gravísimo no participar en esas elecciones? Bueno, curiosamente, en ese error que tú señalas, en esa oportunidad cuando hubo una abstención, con el 16% de los votos el régimen ganó las asambleas.
Ese era el momento de reclamar. Ese fue el mayor triunfo en el fondo político de los venezolanos, que fue un rechazo a ese proceso. Pero en vez de reclamar ese triunfo, lo que se hizo fue a quien se fue a su casa. No, yo creo que nosotros estamos en manos de un ministerio de elecciones, que es el que maneja el sistema electoral venezolano, y lo vengo diciendo siempre y lo seguiré repitiendo. Estamos todavía, faltan casi 2 años para ese proceso, para que haya manifestaciones más precisas en esa materia, Andrés. Última pregunta, embajador Arria. Usted fue acusado por el gobierno venezolano de magnicidio, haber querido intentar matar al presidente. ¿En qué terminó eso? Bueno, la segunda vez, cuando el presidente Chávez estaba, me acusaron de un intento de magnicidio porque yo dije que la espada de la justicia internacional pendía sobre la cabeza de Chávez. Y en el Congreso me dijeron, Arria está hablando de un puñal, como los japoneses. Dije, no, porque los japoneses cuando cometen harakiri lo hacen por un sistema de honor y el señor Chávez no tiene honor. Ahora me está acusando con un grupo de venezolanos de un inexistente intento de magnicidio, que por supuesto es una absoluta ridiculez. ¿Cómo saber que es una ridiculez, embajador Arria? Bueno, crearon unos correos electrónicos falsos dirigidos por un grupo de personas. A mí me copiaron, también falsamente, y el propio Google ha dicho que esos correos nunca existieron. O sea, es un magnicidio, un golpe de papel absolutamente inexistente. Un golpe de papel, esa es nueva. Muchas gracias, embajador Arria, muchas gracias, Beatriz Rangel, muchas gracias, doctor Fleischmann. Vamos a un corte y ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y escríbanos a nuestro Twitter y a nuestro Facebook. Díganos si creen que esta terrible derrota de Brasil en el Mundial va a afectar la reelección de la presidenta Dilma Rousseff en las elecciones de octubre. Y escríbenos también y díganos si creen que ahora que terminó el Mundial van a volver las protestas estudiantiles en Venezuela o si el gobierno ha logrado capear el temporal. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que empezamos el programa, la creación de este proyecto de califato islámico en Irak, esta especie de imperio panislámico que podría apoderarse de los pozos petroleros del país y hacer caer la economía mundial con una nueva disparada de los precios del petróleo. Yo creo que el peligro de este califato islámico es más político que económico. Es político porque estos fundamentalistas islámicos delirantes que utilizan el terrorismo para imponer sus valores sobre los infieles somos todos nosotros, todo el resto del mundo, todos los que no pensamos como ellos. Ya hay reportes de que están persiguiendo grupos cristianos y que están cometiendo todo tipo de atrocidades a medida que avanzan sobre Irak y Siria. Todo esto es un tema preocupante, pero económicamente dudo que tengan un impacto muy grande sobre los precios del petróleo y la economía mundial, por lo menos a mediano plazo, porque puede que hagan subir un poco los precios del petróleo, pero no mucho, porque hay una tendencia mundial hacia la caída de los precios del petróleo. Y el motivo es muy simple. Estados Unidos, gracias a una nueva tecnología, la nueva tecnología del fracking, va a pasar a ser autosuficiente en petróleo ya, ahora, el año que viene. Se va a convertir en un exportador de petróleo en el 2018. O sea, el principal consumidor de petróleo del mundo no solo se va a volver autosuficiente en petróleo, sino que va a empezar a exportar petróleo. Y eso va a hacer caer los precios mundiales del petróleo a mediano y largo plazo, o por lo menos a mantenerlos estables. Entonces, el único impacto económico que veo si este nuevo califato islámico se llegara a convertir en un estado terrorista es si lograra realizar nuevos ataques terroristas como el del 2001 en Estados Unidos. Entonces estaríamos ante una situación diferente, mucho más seria. Bueno, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd.